ustedes. Hoy, como todos los lunes, nuestra clase de aritmética. Hoy vamos a ver un tema nuevo, capítulo nuevo, que es el máximo común divisor. Ustedes ya lo han visto seguramente los años anteriores. Lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poquito, ver un poquito de teoría y hacer unos ejercicios que tengan un poquito de grado de dificultad. Vamos a empezar primero con los objetivos, ¿no? Los dos objetivos que siempre planteamos para ver si logramos llegar. El primer objetivo es define lo que es el máximo común divisor y el segundo, conoce los métodos del MCD y soluciona problemas. ¿Correcto? Entonces colocamos acá y soluciona problemas. Perfecto, jóvenes. Una vez que ya tenemos los objetivos que queremos alcanzar, vamos a dar inicio al comienzo y el desarrollo del contenido. Tiene que ver con máximo común divisor. La primera pregunta es, ¿qué cosa es máximo común divisor? El máximo común divisor no es otra cosa que el mayor de los divisores comunes de dos o más números. El divisor, el mayor, es decir, el mayor divisor que puede dividir a dos números diferentes. Divisora, que divide, ¿sí? Seguramente son dos cantidades, pero entre esas dos cantidades va a haber un numerito que justamente puede dividir a los dos, y ese numerito que divide a los dos o tres tiene que ser el mayor posible. ¿Correcto? Entonces, si tiene que ser un divisor, inmediatamente me pongo en la cabeza que ese máximo común divisor siempre es menor que los números que estoy buscando. ¿Correcto? Porque es un divisor. Entonces ya tenemos nuestro concepto. ¿Qué cosa es máximo común divisor? El mayor de los divisores comunes de dos o más números. Los métodos que nosotros vamos a utilizar para desarrollar son dos. Generalmente vamos a usar dos, ¿sí? El de descomposición simultánea y el otro que vamos a usar es el famoso algoritmo de Euclides. ¿Correcto? Vamos a enseñar primero el método de divisiones simultáneas. A ver, descomposición simultánea, perdón. Método número 1 entonces, descomposición simultánea. Vamos a hacer para dos números, sencillo nomás, ¿sí? Vamos a hacer ejemplo, vamos a hacer el 48 y el 60. ¿Perfecto? Bueno, prestando mucha atención por favor con el primer método. ¿Cómo se hace? Yo sé que ustedes lo saben. Voy a agarrar los números 48 y 60, ahí está, separaditos así, o si no ustedes le colocan una separación y vamos a trazar nuestra recta, ¿no? Nuestra vertical que nos va a ayudar. Ahora, para calcular el máximo común divisor, debo colocar aquí la descomposición, es decir, un factor primo, pero que divida a los dos. Yo no puedo buscar un factor que divida a uno de ellos, no, tiene que dividir a los dos simultáneamente. Empezamos primero con ¿qué? Con la mitad, ¿no es cierto? A ver, dividimos por 2, la mitad es 24, la mitad es 30, me doy cuenta que el 2 todavía me puede servir, aquí me queda 12 y aquí me queda 15. Aquí hay un alto, ¿qué pasa? Si yo utilizo otra vez el 2 le sirve al 12, pero el 2 no le sirve al 15. La regla dice que los números que yo utilizo aquí en la descomposición le tienen que servir a los dos. Yo no puedo utilizar solo para uno y para el otro no, tiene que ser a los dos. Entonces el siguiente número sería ¿quién? El 3, ¿no es cierto? Perfecto. Sacamos la tercera parte, de la tercera parte es 4 y la tercera parte de esto es 5. Me doy cuenta, jóvenes, que ya no hay ningún otro número que sea posible dividir a los dos. Como ya no es posible saber cuál es el número, esto queda hasta ahí nada más. Y vamos a calcular el MCD. Entonces colocamos el MCD, jóvenes, es otra cosa que el producto de los tres números que hemos encontrado. 2 por 2 y por 3. 2 por 2, 4 por 3, 12. El mínimo tenemos entonces, el máximo común divisor que puede dividir a los dos simultáneamente. ¿Quién es? El 12. Si se dan cuenta de lo que les dije al comienzo de la clase, ¿qué les dije yo a ustedes? Les dije que el MCD es un número que es menor que los números que hemos utilizado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un divisor. ¿Correcto? Perfecto. Otro método, jóvenes, que se utiliza, ¿sí? Es, aquí lo voy a colocar, que es muy sencillito, es el método de descomposición, pero colocando los factores, ¿sí?
descomposición de uno en uno. Miren, de esta forma. También es sencillo, presten atención. Vamos a agarrar el 48 y vamos a colocar todos, jóvenes, todos los divisores que lo dividen. Empezando a partir de ¿quién? Del 1. El 1 lo divide. El 2 también lo divide, jóvenes. El 3 también lo divide. El 4 también lo divide. El 5 no lo divide. 5 no se puede dividir. El 6 también lo divide. El 7 no. El 8. El 9. El 10. El 9 también. No. 9 no lo divide. El 10 tampoco. El 11. El 12 también lo divide. El 12, jóvenes. El 12. Otro número que lo divide, jóvenes, es el 16, si no me equivoco. Perfecto. Otro número que lo divide es el 24. Y el último que lo divide es el 48. Estos son, jóvenes, todos los divisores que tiene 48. Es decir, todos estos números hacen posible la división con 48. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo ahora con el 60. Miren aquí. 60, a ver, el 60, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 no, el 8 tampoco, el 9 tampoco, el 10. Y aquí tenemos el 12, después del 12 tenemos el 15, perfecto, después del 15 tenemos el 20, después del 20 tenemos el 30 y del 30 tenemos el 60. Tenemos todos los divisores, jóvenes, del 60. Ahora vamos a comparar arriba y abajo cuáles son los divisores, pero cuál es el más grande que tienen en común. A ver, el 1 está bien, perfecto, miren, el 1 está perfecto. El 2 también, aquí también tenemos el 2. Miren todo lo que va saliendo, ¿ah? El 3 también, el 4 también, el 6 también, el 12 también. Y si se dan cuenta, no hay ningún otro divisor que pueda dividir los dos a los b. ¿Pero cuál fue el mayor? El 12, ahí lo están viendo. Por lo tanto, este vendría a ser el MCD. Otra forma, jóvenes, de calcular el MCD. Yo recomiendo, para todos los casos de descomposición, este es un buen método para resolver. El método de descomposición simultánea. Este método que les acabo de enseñar es único y exclusivamente para números pequeños. Si son números grandes, no es posible. Para números grandes, esto que está aquí. Copiando, por favor. Bien, jóvenes, el tercer método es el método que se le conoce con el nombre de algoritmo de Euclides. ¿Correcto? Vamos a colocar aquí. Método número 3, entonces, es el algoritmo de Euclides. ¿Correcto? Sirve generalmente para dos cantidades. ¿Sí? Sirve para dos cantidades el algoritmo de Euclides. ¿Cómo se hace? Miren aquí, prestando atención. Supongamos que tengamos dos números, ¿no? Tenemos el número A, ¿sí? El número A y el número B. Uno más grande que otro, ¿correcto? Tenemos los dos numeritos A y B. Miren cómo se va a hacer, ¿sí? Primero colocamos el número más grande en el primer casillero, ¿sí? Tiene que ser un casillero de esta forma como ustedes están viendo. Y el siguiente número, que es más pequeño, lo vamos a colocar aquí. Siempre en ese orden, ¿sí? El mayor y el menor al costadito. ¿Qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer una división. Dividimos el primero con el segundo, ¿no? El mayor con el menor. Eso me va a producir a mí un cociente, ¿correcto? Y, perdón, me va a producir un cociente que lo voy a colocar en la parte superior y me va a producir también un residuo. ¿Qué voy a hacer inmediatamente, profesor? Mire, el residuo sube en la fila del medio. Entonces, el residuo ahora pasa aquí. Ahí pasa el residuo. Y vuelvo a aplicar la división, ahora con B, con el número que está aquí. Vuelvo a dividir, seguramente me va a quedar un residuo 2 y me va a quedar un cociente 2. ¿Qué hacemos todavía si se puede seguir dividiendo? Volvemos de nuevo, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué hago? Vuelvo a subir el residuo y ahora colocamos el residuo aquí, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos a colocar nuestro residuo. ¿Qué me va a producir, jóvenes? ¿Qué me va a producir? Me va a producir a mí, escúcheme aquí, un cociente 3 y un residuo 3. Pero ojo, jóvenes. ¿Sí? Miren lo que va a pasar aquí. Si en este caso, escúcheme por acá, el residuo llega a ser
0, inmediatamente paramos la división. Y el último resultado, este que está aquí, correcto, va a ser mi MCD. Así de sencillo. ¿Correcto? Sencillo, ¿no? Pero presten mucha atención. Colocamos los dos números, empezamos a dividir. Los cocientes van en la parte superior y los residuos van en la parte de abajo, ¿no? En la parte última. ¿Sí? Y aquí se van haciendo las divisiones. Los residuos se van a ir subiendo, ¿correcto? Y en el momento en que uno de los residuos es 0, este último valor de la fila del medio me resulta mi MCD. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Se acuerda que hemos estado viendo en el caso 1 y el caso 2? Hemos visto que nos da 12. Bueno, vamos a hacerlo. A ver, vamos aquí. Colocamos primero aquí, jóvenes, el 48 y aquí vamos a colocar el 60. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer la división. A ver, hagamos la división. Ah, perdón, es al revés, ¿no? Hemos dicho que el número más grande se coloca aquí y el 48 aquí, ¿no? Para ver si estaban atentos. Perfecto. Muy bien, ahora sí, vamos a dividir 60 entre 48. 60 entre 48. 1 pasa a restar, me quedaría, ¿cuánto? 12, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué hacemos? El cociente va en la parte superior y el residuo, escuchen, va en la parte inferior. ¿Correcto? ¿Qué hacemos ahora? El 12 sube, ¿no? Aquí está el residuo, sube aquí a dividir. Perfecto. Vamos a dividir, a ver. 48, ahora dividimos con 12, de nuevo, vamos a dividir, a ver. 48 dividimos entre 12. 4 por 12, 48, me sobra 0. Entonces, escuchen claro, el cociente en la parte superior, el residuo en la parte de abajo. ¿Qué fue lo que dijimos? Que cuando inmediatamente, jóvenes, el residuo me queda 0, cuando el residuo queda 0, este valor que está en el medio en la fila vendría a ser el MCD. ¿Y cuál es el valor, jóvenes, que está en el medio? El 12. Por lo tanto, este vendría a ser su MCD. Perfecto, jóvenes. Jóvenes, vamos a hacer algunas propiedades del MCD y terminando las propiedades vamos a hacer unos ejercicios explicativos para luego vernos en el Zoom. Perfecto. Vamos con la primera propiedad. A ver, dice así. Si A y B son dos números. Estos números son PESI entre sí, son PESI, ¿no? Por eso dice primos entre sí. Entonces se cumple que el MCD entre esos dos números que son PESI, primos entre sí, es igual a 1. ¿Sí? Es igual a 1. Por ejemplo, miren aquí. Vamos a suponer que yo tenga el número, ejemplo, tengo el número 15 y el número 8. ¿Correcto? Esos números son PESI. ¿Por qué? ¿Qué cosa eran primos entre sí? Los números primos entre sí, eran aquellos números cuyo divisor común era el 1, ¿se acuerdan? Por ejemplo, miren aquí. El 15, ¿qué divisores tiene? Bueno, profe, tiene el 1, tiene el 3, tiene el 5 y tiene el 15. El 8 tiene divisores, el 1, el 2, el 4 y el 8. Pero si se dan cuenta entre los dos, el único divisor común, ¿quién es? El 1. Por eso que se dice que son PESI. Ah, pero son números compuestos. Yo no estoy hablando de los números. Estoy hablando que estos son entre los dos, cuando yo los compare, son primos entre sí. ¿Por qué? Porque el único divisor común es el 1. ¿Qué pasa? ¿Qué dice esta propiedad? Dice, si yo tengo dos números que son PESI, como el 15 y el 8, entonces el MCD de 15 y de 8 es 1. Entonces, directamente, si yo verifico que los números son PESI, decimos entonces, por lo tanto, vamos a decir por acá, el MCD de 15 y de 8 es exactamente 1. No queda otra. No queda absolutamente ninguna otra salvedad. Solamente se cumple cuando son PESI. Vamos con el siguiente. El siguiente dice, si A es múltiplo de B, entonces se cumple que el MCD de esos dos números es B, el número más pequeño. Por ejemplo, presten atención. Yo quiero, ejemplo, escuchen aquí, sacar el MCD de 30 y de 15. ¿Qué me doy cuenta si yo quiero sacar el 30 y el 15? Me doy cuenta que el 15 es múltiplo de B. 15 por 2 da 30. Entonces,
hacemos la siguiente. Mira aquí, ven. ¿Qué se cumple? Profesor, se cumple que si yo quiero calcular el MCD de 30 y de 15, siempre como resultado debe ser el menor porque es divisor de él, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería si tengo 30 y 15? La respuesta va a ser igual a ¿cuánto? A 15. Perfecto, ¿no? Muy bien. Si no, hacemos nuestra descomposición y comprobamos. ¿Quieren verlo? Vamos a hacer la descomposición. Presten atención, miren. 30 y 15. 30, 15. Sacamos tercera parte, 10, tercera parte, 5. Sacamos quinta 2, quinta 1, se paralizó. Ya no se puede seguir sacando. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. Ahí está, jóvenes, el MC. Entonces sí se cumple, ¿no? Perfecto. Vamos con el siguiente. A ver, siguiente propiedad dice. Si el MCD de dos números es K, si el MCD de dos números es K, es un número cualquiera, ¿qué se debe cumplir? Primero, se cumple, jóvenes. Prestando atención para que vean qué se cumple. Si yo divido cada número, A lo voy a dividir entre su MCD, me va a producir un número cualquiera. Si yo agarro B y también lo divido entre su MCD, me va a producir un valor como Q. Pero ¿qué pasa? Estos dos resultados, P y Q, son PS. Esa es la gran ventaja que se da aquí. Prestando atención entonces. Si yo tengo dos números que les he sacado su MCD, cuando yo divida cada número por su MCD, los resultados son entre sí PS. Es decir, tienen como único divisor común el 1. Y también se cumple lo siguiente, presten atención aquí, por favor. Se cumple, ojo aquí, prestando atención. El número A va a ser igual al producto de ¿quién? De su MCD multiplicado por uno de los PESI. Y el otro número que es B va a ser igual al MCD multiplicado por el otro valor que es PESI con el primero. ¿Correcto? Se cumple, jóvenes, entonces estos resultados. Perfecto. Vamos para la siguiente propiedad. Dice aquí, si el MCD de varias cantidades, ahí ustedes lo están viendo, es igual a K, ¿sí? Un número cualquiera. ¿Qué pasa si a estos números que ustedes ven aquí, yo lo multiplico por una cantidad cualquiera? Vamos a suponerle R. Entonces agarro así, ¿ven? R lo voy a multiplicar por A. R también lo voy a multiplicar por B. Ahí está. ¿Qué más? R también lo voy a multiplicar por C. Ahí está. Y el último, R, también lo voy a multiplicar por D. Es decir, la misma cantidad le estoy multiplicando a cada uno de mis primeros números. ¿Qué va a suceder cuando vaya a sacar el MCD? Cuando yo vaya a sacar el MCD, es muy sencillo. Simplemente acuérdate cuánto te salió tu primer MCD y lo multiplicas por ese R que le habías agregado a todos. Si es vamos a suponer que multiplicaste a todo por 5, entonces tu MCD también queda multiplicado por 5. Fácil, ¿no? Y vamos con el último. Prestando atención, miren. La última propiedad dice así, miren. Yo tengo MCD de unos números cualquiera, ¿no? A, B y C. Vamos a suponer que sea cada uno. Y tengo el MCD de otros números que sea K2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me dicen, calcúlame el MCD de todos los números completos? A, B, C, D, E y F. Es decir, tanto lo de arriba como lo de abajo. Entonces, no te hagas problema. Mira lo que vas a hacer. Para que no tengas que sacar todo otra vez, simplemente sácale el MCD a los dos valores que habías sacado. K1 y K2. Ahí tenemos, jóvenes, las propiedades. Vamos a hacer unos ejercicios explicativos donde van a ver ustedes el uso de las propiedades.